Hola, ¿se me escucha? Hola, hola, hola. Buenas, Juan Gabriel. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Me ves también? Te veo bien. Vale, perfecto. ¿Y mi pantalla la ves? Tu pantalla la veo, sin problema. Ponlo en modo presentación. Perfecto. Vale, pues muy bien. Voy a grabar la charla, ¿vale? No sé si te había Perfecto. informado algo, Sí, sí, me lo dijo Javi, ¿no? Roger. Sí.
Vale. ¿Cuál es la complicación? Que me dijo que al final tenías previsto venir, pero luego... Exacto, el sábado empecé a tener muchísima fiebre Ajá. y ayer también estaba horroroso y veo que me he levantado medianamente bien, pero claro, con fiebre no me hubieran dejado coger un avión, No te ¿sabes? dejas subir, claro. Claro. No creo que haya sido COVID, yo creo que ha sido más bien algún virus o ha sido una fiebre así de fin de semana, pero claro, el problema es eso, que no me hubieran dejado coger el avión, ¿sabes? Seguro. Vale, pues nada, voy a acabar de hacer las pruebas aquí. Eh, Vamos a ver, lo pongo a pantalla completa. Ahí estamos. ¿Vale? ¿Y qué más queda? Pues, eh, Bernardo, hacemos la prueba. ¿Se supone que ya tengo que estar saliendo por altavoces de aquí, del ordenador? Que si debería estar saliendo ya, es que voy a cambiarlo para ver si se oye. Vale, pues te voy a pedir. ¿Te llaman Juan, te llaman Gabriel o como Ah, como quieras, Juan Gabriel, si quieres. Juan Gabriel? Vale. Pues voy a poner a ver si se te oye por la sala. Auriculares, a ver. A ver. Hola, 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 ¿me escuchas? Se supone que está saliendo, pero te oímos, ¿eh? ¿No? ¿No me escuchas? Hola, 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 ¿me escuchas? Hola, 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 ¿me oyes? ¿No? ¿Nada? Ahora, a ver. Ah, hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Yo me oigo completo, ¿no? Así que cuando presente igual tendrás que poner tu ordenador en muteado. Ahora no te oías, ¿verdad? A ver, hola, hola, hola. No, ahora no. Vale, sí, tengo que andar yo muteando y desmuteando para que no entres, pero vale, ya está. Vale. Me dijo Javier que son 45 minutos más o menos, 45-50 minutos. 45 minutos creo que te había dicho, sí. Vale. No, solo por saberlo, porque no lo había hablado hasta ayer, no lo hablé con él y no sabía si era una hora o tal, pero no hay problema. Vale, bueno, pues voy a acabar de hacer las pruebecillas técnicas y nada, a ver si se va incorporando la gente. Perfecto, perfecto. Yo voy por agua y también subo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta ahora.
Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Luego te pondré la cámara, Juan Gabriel, para que veas el público en la parte de preguntas. Estaremos unos 25, 20 y 30 personas. Es para mí un honor presentaros a Juan Gabriel Comida Salas. Él es licenciado en matemáticas y lleva años trabajando en el ámbito del desarrollo de los videojuegos. Y bueno, ha participado es instructor certificado de Unity y ha trabajado con empresas de primer nivel que seguro que conocéis, pues T17, Ubisoft, entre otras. Lleva muchos años impartiendo formación en plataformas como Udemy, supongo que todos habéis oído hablar de ella, Platzi o YouTube, con más de 100 cursos. La verdad que me ha sorprendido cuando he visto el currículum la cantidad de estudiantes a los cuales he impartido formación, más de 400.000 estudiantes. Así que voy a impartir una formación intensa durante un par de días en el máster en Ingeniería Informática que tenemos, y hoy, a modo de pequeño aperitivo, pues tenemos el honor y el placer de contar con él allí, con una charla que se titula Técnicas para ser un buen game designer, y el título que ha puesto él, 10 secretos para enganchar a los jugadores. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias, Juan Gabriel. A hacer las preguntas que tengáis, y después de su presentación pues tendremos una ronda de preguntas para cualquier duda que surja. Muchas gracias, cuando quieras. Bueno, Juan Gabriel, el plan era que hubiera estado aquí presencialmente, o sea, no estaba la charla prevista para darla así por videoconferencia, pero se empezó a encontrar mal ayer o antes de ayer, estuvo con fiebre, y con fiebre, pues cosas de la vida que ahora no te dejan viajar. Entonces, por ese pequeño detallejo, pues estamos teniendo la presentación así por videoconferencia. Bueno, pues nada más, Juan Gabriel, muchas gracias y cuando quieras. Vale, muchísimas gracias. Lo primero es, pues un poco como me han presentado, ¿no? Yo esperaba estar allí y pasar unos días con vosotros, tanto con la charla como con la formación en el máster, pero cosas de la vida, el sábado empecé a tener fiebre, ayer me subió bastante, y a pesar de que hoy me encuentro un poco mejor y demás, pues como tengo que coger un avión para llegar de Mallorca, que es de donde vivo, hasta ir a la península, pues podéis imaginar que con la situación en la que vivimos, pues un avión no me hubieran dejado coger, ni aunque hubiera sido con solo un poquito de fiebre. Así que bueno, voy a intentar hacerlo como si estuviera allí con vosotros, y en la parte final, pues lo mismo, cualquier pregunta o cosa que me queráis preguntar, pues como si estuviera allí mismo. Entonces, para presentarme un poco sobre mí, yo creo que ya me han presentado bastante bien. De 2006 a 2012, pues yo era este chavalín que veis aquí. En Mallorca es muy típico salir en barca y demás. Estudié, en mi caso, en la Universidad de las Islas Baleares, me formé en matemáticas, hice un máster en formación de profesorado, hice mi formación. De 2012 a 2015 trabajé en una empresa que se llamaba PlaySpace, en videojuegos de social casino, y a la par lancé mi pequeña spin-off llamada Frogames, donde saqué aplicaciones, saqué videojuegos, apps educativas y demás. Y hubo un momento que después de todo esto empecé a hacerme un portfolio, a publicar online en mi blog. Las empresas se hicieron un poco eco de mi nombre, y empecé a ver un poco el futuro, ¿no? De decir, oye, en lugar de trabajar para otra empresa con un sueldo fijo y con sus ideas, yo ya estoy haciendo las mías, me gustan y demás, voy a lanzarlo al futuro. Y precisamente en 2015 me fui de la empresa, me convertí en profesor asociado de la Universidad de las Islas Baleares, he sido consultor de varias empresas de desarrollo y estudios de videojuegos, y un poco como han presentado, ¿no? Más de 140 cursos lanzados entre Udemy, Platzi, más de medio millón de estudiantes, instructor certificado de Unity, y ahora ya CEO, director ejecutivo de Frogames, que se fundó finalmente como empresa, y de una pequeña spin-off llamada Flyleaf Studios, donde ex estudiantes míos se juntaron para poder hacer un primer proyecto de videojuegos que, con un poco de suerte, saldrá a final de este año, principios del que viene.
Entonces, sin más, vamos a empezar a hablar de videojuegos, técnicas para enganchar, ¿no? Trucos para ser un buen game designer, que al final son sinónimos, a que conocéis la mayoría de estos juegos. Supongo que me estáis asintiendo con la cabeza, o alguno está diciendo que sí, alguno otro está mirando el móvil por allá. Pero bueno, son juegos que os suenan, conocéis, incluso podría ser que hayáis jugado. Sobre todo, a ver, aquí hay algunos que son de la década de los 80, que igual os pillan un poco más lejos, pero los de los 90, principios de los 2000, son juegos que por lo menos por renombre os deben sonar. Véase un Crash Bandicoot, un Gran Turismo, un Rayman, etc. Cuando me voy a cosas un poco más cercanas en el tiempo, como estas que vemos por aquí, son juegos que igual también nos suenan y que tienen una diferencia bastante grande. Sobre todo, si en la anterior diapositiva habéis dicho que habíais jugado a estos juegos y también jugáis a estos que veis aquí, muchas veces estos son menos rejugables. Es decir, igual pues te haces una partida de Crash Bandicoot y otra y otra y otra, o te hacías partidas al Pac-Man o al Space Invaders, hacías muchas y repetías y repetías y repetías. Igual pues no hay mucha gente que se haya pasado 20 veces el Far Cry 5 o ese es el 3, el Far Cry 3 o el Bloodborne de este estilo. Claro, esto nos lleva a pensar que a medida que ha evolucionado los gráficos son mejores, pero la jugabilidad parece ser que no ha mejorado tanto. En particular, según un estudio del TED del año 2011, la humanidad juega más de 3.000 millones de horas a la semana. Es una barbaridad. Son unos 350.000 años cada semana si sumamos las horas de todos los jugadores. El 99% de los hombres y el 94% de las mujeres en Estados Unidos de menos de 18 años afirman que juegan semanalmente. Hoy en día esto ha sido posible gracias a una cosa que todos llevamos encima y es el teléfono móvil, que igual mientras estás esperando o lo que sea te haces una partidita de cualquier cosa. Luego hablaremos un poco de esta temática. El perfil medio acumula más de 10.000 horas de juego antes de cumplir 21 años y 5 millones de gamers en Estados Unidos afirman que pasan más de 40 horas delante de un videojuego. 40 horas es lo que invierte una persona normal y corriente en trabajar en una empresa. Es lo que se llama un empleo normal y corriente, ¿no? El 9 to 5 job. 5 millones de personas, eso son muchas, cuyo trabajo podría ser jugar a videojuegos. Aquí no, en el estudio no se afirma si era remunerado o no. Más bien todavía no era remunerado porque en 2011 no existía el concepto de streaming que tenemos a día de hoy. Pero es una barbaridad. Esto nos lleva a que todos somos gamers. El gamer ya no es aquel friki en una habitación encerrado toda la tarde jugando a la consola. No, el rango ha crecido muchísimo, en particular aquí en el gráfico de abajo, que no sé si lo podéis ver muy bien por el streaming, pero se puede observar que la representación de juegas a videojuegos ya no es solo de los 17 o menos, que ahí es donde llega al 90 y muchos por ciento, sino si te coges una persona entre 56 y 65 años, supera el 60%, los que sí que afirman ser gamers. Coinciden en que la mayoría buscan juegos que les ayude a evadir su rutina habitual, y esto va mucho en la línea del presente. El presente es el metaverso, que se ha puesto ahora tan de moda con esta palabrita por parte de Facebook, de podernos conectar a una realidad paralela y ser quien no somos en la vida real. De hecho, esto que ahora nos parece tan retrofuturista, que sepáis que a final del siglo XVII y XVIII ya estaba de moda, solo que no había videojuegos, sino que se llamaban novelas. Y esas novelas te colocaban en la piel de un vampiro misterioso, llamémoslo Drácula, o te colocaban en la piel de un pirata surcando los 7 mares al estilo Barba Negra. Ya existía ese concepto de evasión de la realidad. Y bueno, las consolas o los PCs siguen siendo los favoritos. Esto yo creo que es bastante consecuencia que la edad todavía mayoritaria sigue siendo la inferior, pero vemos como poco a poco el dispositivo móvil o un dispositivo que no requiera una pantalla adicional también se están convirtiendo en las estrellas en esta encuesta. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo es posible que tengamos una gran parte del público jugando a videojuegos que no sería su rutina habitual, como esta abuelita que veis aquí en la foto jugando a un juego de conducción? ¿Cómo lo ha conseguido la industria? Pues bueno, vamos a ver 10 técnicas que se utilizan básicamente para liberar una cosa en el cerebro que se le llama dopamina y que es una hormona que de forma natural nuestro cuerpo es capaz de liberar cuando sentimos placer por algo. Por ejemplo, al comer chocolate, al comer una cosa que nos gusta mucho, al recibir un premio
o en este caso al jugar videojuegos. Así que, por así decir, un game designer que no es un programador, es quien idea la mecánica que habrá detrás de un videojuego, al final se convierte en un psicólogo que tiene que conseguir liberar esa hormona. Para ello, dejadme que os dé dos definiciones antes de empezar, para aquellos que no estéis familiarizados con el contexto de los videojuegos. El contenido procedural es aquel que se genera dinámicamente a través de programación, por código. Son unos algoritmos más o menos complejos para crear niveles, para crear palabras, puzzles, en lugar de ser creados a mano por los diseñadores. Podría ser, por ejemplo, el Tetris, que cada vez que sale una nueva pieza es aleatoria cuál va a salir. Podría ser en Minecraft, que se van generando bloques de forma constante y de hecho Minecraft es de los juegos que más ha sabido explotar esto del contenido procedural. Desde el año 2009 han pasado ya 12 años sacando actualizaciones, a pesar de ser contenido totalmente procedural, o incluso más recientemente la saga de Candy Crush o de los Angry Birds han llegado a mejorar hasta el punto de tener cientos, miles de niveles y variantes construidas en base a esos algoritmos procedurales. Lo contrario al contenido procedural es el contenido de autor, que el contenido de autor es un contenido hecho a mano, pensado para que cada cosa esté en su sitio. Por ejemplo, si habéis jugado a la época de los arcades, en un Super Mario o de este estilo, la metodología requería pues, poner allí al enemigo, poner allí el personaje, o si aquí va a haber un salto o un hueco o una caja que romper, que esté ahí expresamente. Entonces, el contenido de autor requiere de mucho más trabajo, de mucha más planeación antes de ser capaces de poder programar y colocarlo todo in situ. En particular aquí tenéis uno que se parece sospechosamente al Candy Crush, pero es anterior al Candy Crush. Este que veis aquí se llama el Bejeweled Blitz. Es parecido al Tetris / Candy Crush de la época moderna, pero tuvo un gran hándicap, y es que cuando crearon este juego los niveles estaban pensados para ser contenido de autor. Cada uno tenía los bloques de cierto modo, la distribución hecha a mano, y eso significaba que para sacar más niveles les costaba muchísimo más, tardaba mucho más tiempo. Y por eso, pues, Bejeweled Blitz fue un poco el precedente, pero todo el mundo recuerda más a Candy Crush porque lo supo explotar hasta el máximo exponente. Pues hablemos precisamente del antecedente que cambió las reglas del game design, que fue en 2012 el lanzamiento de Candy Crush. Uno se piensa que Candy Crush simplemente fue una empresa que se sentó, sacó un juego y lo petó, literalmente. Pero no es así. Candy Crush es el 22º juego de King y habían fallado 21 veces antes. Cuenta la historia que llegando a Navidades, un pequeño inversor se acercó a King, les puso sobre la mesa unos $100.000 para desarrollar esta idea y les dijo, oye, esto es el último proyecto que os voy a poder financiar, a ver qué podéis hacer con él. Esos $100.000 se transformaron en Candy Crush, resultaron ser un éxito y por eso si alguna vez trabajáis en King, veréis que la semana de Navidad se convierte casi como en las vacaciones de la universidad o de la escuela, porque se les da de vacaciones a todos los empleados en rememorando aquel hecho de casi el cuento de Navidad, ¿no? De que alguien les pusiera sobre la mesa la pasta para hacer este juego y que les permitió destacar. Hoy en día es el juego que más ha sido descargado y que más ha facturado de toda la historia de los videojuegos con diferencia. ¿Y qué tiene esto de especial? Porque el Candy Crush es un 3 en raya, simple y llano. Simplemente es un juego de puzzles, si queréis, de contenido procedural, clásico, tipo 3 en raya, y organizado de forma que se van presentando mecánicas que se entrelazan entre sí y en forma de mapa que le da una profundidad al juego. Pues bueno, aquí hay 5 palabras o hay 5 aspectos que quiero destacar y que son muy importantes. Primero, el onboarding. El onboarding es el proceso de conseguir que un usuario sea novato a que sea adicto al juego. Y es que da igual qué juego sea que juguéis, cuando empezáis sois unos novatos, yo también, y por tanto significa que al inicio no tengo ni idea de todo lo que se puede hacer, ni de qué botón hay que pulsar, tecla o lugar. A medida que me las van introduciendo, me las van presentando, un tutorial inicial muy simple, soy capaz de ir evolucionando. Dependiendo de la dificultad del juego, esto se convierte en algo más fácil o más difícil. De hecho, tenéis a la izquierda la viñeta, que si tenéis ocasión, a echarle una foto porque vale la pena luego leerla con calma, de qué tan difícil es un videojuego en función del tipo de mecánicas que incluye, desde los casual, que sería estilo Candy Crush, hasta los más complicados, que serían
los juegos de rol, que por eso son un videojuego mucho más de nicho. ¿Cuál es el proceso de onboarding de Candy Crush? Es muy simple. El primer nivel es alinea estos 3 caramelos. Tú mueves uno, automáticamente se te alinean, no te deja mover ningún otro y estrellas por la pantalla, fuegos artificiales, vamos, un festival de colores, de formas y de soniditos solo por haber alineado 3 caramelos. Eso es una experiencia de onboarding muy positiva. En particular, enseñarles a jugar es casi imposible. Ellos necesitan interiorizarlo automáticamente como si no les estuvieras enseñando, aunque realmente les estás enseñando. Vamos, jugar a un juego es como ir a clase. Entonces, todo esto se monitoriza por detrás con métricas como el key factor, el engagement y demás, que resultan ser efectivas desde el punto de vista de marketing, pero para lo que nos ocupa hoy a nosotros es simplemente saber cómo arrancar ese proceso dentro de un videojuego. El segundo es el sentido del progreso. Uno no puede quedarse estancado. Si se estanca, se aburre. Si se aburre, deja el videojuego. Entonces, basta, por ejemplo, introducir un ranking visual en forma de mapa, estilo Candy Crush, de cómo vamos avanzando. No hay nada como poderte comparar y fardar contra tus amigos. Yo estoy en el nivel 68, este se ha quedado en el 54. Dividir el contenido en islas, como veis abajo en esto creo que es el Dragon Mail, sí. O colocar un sistema de mejores puntuaciones, un sistema de recompensas basados en logros, basados en estadísticas. Las altas puntuaciones y el sentido de que vamos progresando, de que cada vez tenemos algo más grande siendo construido en nuestro juego, ya sea físicamente, como es las islas del Dragon Mail, o sea el mapa que vamos avanzando en Candy Crush, resulta muy interesante, ya que no hay tanto algoritmo complejo aquí, sino más bien una forma visual óptima de presentar toda esa información. Luego está la dificultad. Hemos dicho que no podemos aburrir al jugador. En particular, se define la zona de flujo, o la flow zone en inglés, como el balance entre qué tan difícil es el juego y qué tantas habilidades tiene el jugador. Si el juego es muy difícil y el jugador es un manco, tiene pocas habilidades, el juego se convierte en una frustración. Lo contrario, si el juego es muy fácil y el jugador es muy, muy, muy habilidoso, el juego es aburrido. Entre esas dos grandes tendencias es donde se calibra la dificultad. Y calibrar la dificultad del juego es algo que siempre ha estado presente. No es que algo esté ahora esto de moda en 2021. Pac-Man ya calibraba la dificultad de cada nivel, o Donkey Kong o Super Mario jugaban con alternar pasajes difíciles con otros más complicados para evitar esa monotonía, para estresar al jugador en un momento dado, pero luego darle una fase de relax. Por cierto, esto es exactamente la misma teoría que se aplica en el mundo del teatro. Si alguna vez veis una obra de teatro, siempre hay una presentación, siempre se genera un conflicto muy fuerte que luego se traduce en un desenlace final. Pues acumular esto nivel a nivel sería hacer un videojuego. En cada nivel se presenta una mecánica, un punto de estrés y una culminación con un resultado final para balancear esa dificultad en la zona de flujo, en la flow zone. Añadir nuevas mecánicas de juego. Claro, incurriríamos en aburrimiento si no fuéramos agregando cosas nuevas cada vez que se han dominado las anteriores. En Candy Crush, al principio solo mueves caramelos, luego aparecen frutitas, luego aparece chocolate, luego aparece gelatina, luego aparecen más cosas, ya no sé qué más ha aparecido en los últimos tiempos. Pero la idea es que a medida que se van dominando, las nuevas mecánicas aprendidas no son compartimentos estanco, sino que se pueden combinar las unas con las otras para conseguir. Juan Gabriel. Juan Gabriel, te hemos perdido.
Vamos a esperar unos segunditos. Estoy intentando llamar, pero está comunicando, supongo que me está llamando. Le dije que había estado en Teams y que está volviendo a entrar, pero no. Ya está. ¿Me escucháis? Hola, hola. Sí. Vale. Espérate un segundito, que cambio la pantalla. Un segundito. Sí, sí, tranquilo. Vale. Vale, me había quedado por aquí, ¿verdad? Jolín, un momento. Para que veáis, vivimos en la época de la tecnología y nos pasan estas cosas. No pasa nada. Cosas del directo. Suele pasar, suele pasar. Vale, pues ya te estamos escuchando y viendo, así que cuando quieras. Vale. Bueno, perdón por el problema, pero me había echado el Microsoft Teams de golpe y porrazo. Bueno, estaba comentando aquí de añadir nuevas mecánicas, y es que el usuario no es plano, tiene que ir profundizando, aprender nuevas cosas, y en particular aquí es cuando Candy Crush aprovecha para que al principio solo se muevan caramelos, luego se añadan caramelos especiales, se añada el chocolate, la gelatina y 20.000 millones de cosas que seguramente ya han ido añadiendo con el tiempo. Esto nos lleva al inconveniente, claro. Nuevas mecánicas significa actualizar el juego, añadir más cosas. ¿Hasta cuándo? Tenemos que ir a hacer evolucionar el juego, añadir expansiones, DLCs, adaptar el género, nuevas mecánicas sociales. Ahora encima métele el metaverso. En Candy Crush creo que añadieron el mundo de noche o algo así, que era el búho ese que veis por ahí, claro. ¿Hasta cuándo hay que estirar la vida de un videojuego con constantes inyecciones de contenido? ¿O bien hay que empezar a pensar en un juego totalmente diferente? Esta es una de las preguntas más difíciles que existe en el mundo de los videojuegos. Y cada persona os dirá una cosa diferente. Incluso os encontraréis con jefes, con directivos, cuando trabajéis en este sector, que os van a comentar que no, llevamos 20 años con el mismo juego. Bueno, a Call of Duty le ha funcionado, evidentemente, ¿no? O Candy Crush lleva ya años, o Pokémon.
pero no todo el mundo puede estirar la vida de un juego con updates constantes como si fueran contenido realmente fresco. Pues bueno, con estos conceptos claros y viendo que pues Candy Crush lo hizo muy bien, vamos a ver 10 secretos para mantener al jugador enganchado a nuestro videojuego y no morir en el intento. Recordad que el punto clave o la palabra clave que os he enseñado hoy es el contenido procedural. Procedural para que un algoritmo lo genere automáticamente y que no me lleve tiempo ni de un artista, ni de un desarrollador, ni de marketing el tener que crear una nueva mecánica o mantenerla. Si un algoritmo lo puede hacer por mí, mucho mejor. Entonces, vamos a hablar de 10 formas o 10 trucos que se han explotado en el mundo de los videojuegos con mucho éxito. Uno es precisamente el prestigio, que lo introdujo Call of Duty en forma de Prestige Points, donde simplemente el prestigio es un incremento de la dificultad. Cada vez que tú quieres subir la dificultad, tienes que invertir todos esos puntos de prestigio que has acumulado anteriormente para desbloquear el siguiente nivel. El objetivo es dar al usuario niveles de juego que vayan más allá de la dificultad conocida. Ya se sabe el juego, ya se lo ha pasado. Es de historia cerrada, planteamiento, nudo, desenlace. Que se lo vuelva a jugar pero con un nivel incremental de dificultad. Intenta reproducir una sensación que a mí me ocurría de forma natural en los juegos de mi infancia. En un Final Fantasy, en un Metal Gear, en un Silent Hill, en un Resident Evil, te volvías a pasar el juego sin necesidad de que te enchufaran un nivel de dificultad más difícil. A día de hoy, con la gran cantidad de videojuegos, y hemos visto que abogan más por la parte artística y visual que no por la parte lógica o por la parte de mecánicas, esto se añade en forma de esos puntos de prestigio. Otro que lo hace muy bien es Pocket Mine, que Pocket Mine básicamente es un juego tipo Minecraft en 2D para ir excavando para abajo, y el incremento de dificultad fuerza a que los usuarios pierdan su pico, su pala, sus objetos, las armas que ya han desbloqueado anteriormente, con el objetivo de volver a empezar desde cero. Es decir, cada vez volvemos justo al inicio. ¿Y qué ganan? Bueno, cada vez que empezamos desde cero, los límites de farmeo se extienden. Es decir, en lugar de poder farmear 100 unidades, pues esas 100 unidades, a pesar de empezar desde cero, ahora podrás farmear 200, luego podrás farmear 500 y así sucesivamente. Esto funciona muy bien, por cierto, en entornos multijugador y con contenido procedural que se desbloquea a medida que se sube de nivel, porque internamente a nivel lógico dentro de un ordenador solo es cambiar un número por otro en la base de datos. El 2 es el sabotaje. El sabotaje es algo que yo he visto de forma explícita en SimCity Build It, donde en un momento dado, cuando ya has construido tu ciudad, no tienes nada más que añadir, tienes los super mega rascacielos más grandes habidos y por haber, sale el científico loco, tenéis la foto abajo a la derecha, y dice, oye, por una gran suma de monedas, de hecho por todas las monedas que tengas, casi casi, te destruyo la ciudad, te traigo un desastre y tienes que volver a empezar desde cero. ¿Aceptas? Pues os sorprendería. Es la dificultad llevada al máximo exponente. Fijaros abajo la ciudad destruida. Es algo que cuando la gente ya ha llegado al máximo, pues dice, pues sí, venga, voy a volver a probarlo. Y en términos de dificultad, ¿qué decir de todo lo que es la saga From Software, que siempre se ha catalogado como juegos más de nicho, juegos más de friki, le podéis llamar, donde el desencadenante es la dificultad. Son juegos que son difíciles por naturaleza, donde la propia pantalla de You Died, que la tenéis abajo a la derecha de color rojo, es la estrategia ideal para picar al jugador en plan, ¡ja! Has muerto. Vuelve a intentarlo. Esto no es una frustración mala como la que veíamos antes en el diagrama de Flow. Esta es una frustración positiva. Es una frustración que cuando la sientes es, pues la próxima lo voy a hacer mejor. Y así consiguen reenganchar y reenganchar y reenganchar. La tercera, hazlo diferente, ya que todo el mundo lo hace, tú haces lo mismo, pero diferente. Y en este caso estoy hablando de las estrellitas. Sistema de 3 estrellas, estáis cansados de verlo. Conseguir 3 estrellas significa que lo has hecho bien. Salvo para Pudding Monsters, donde en Pudding Monsters tienes que hacerlo mal, 0 estrellas, conseguir 1 estrella, conseguir 2 estrellas y conseguir 3 estrellas. Fijaros que en el gráfico de abajo a la derecha solo se ha conseguido el check de las 2 estrellas. Solo cuando te pasas el nivel de las 4 formas posibles, sin estrellas, con 1, 2 y 3 estrellas respectivamente, consigues la corona. Es decir, que con 10 niveles obtienes 40 niveles como mínimo para que la gente lo vaya repitiendo y es una forma muy creativa de usar las estrellas, pero de un modo diferente. El cuarto es al límite de lo imposible, es decir, vamos a hacer cosas que los jugadores de normal no harían en el juego. ¿Cómo? Con logros.
Los logros son herramientas muy populares como marcadores sociales, ya sea en PlayStation Network, ya sea en la Xbox, lo habéis visto también en Steam. Los logros son alicientes para que la gente intente explorar y hacer algo que no haría de normal. Esto, de nuevo, viene del mundo de los juegos de los 90, donde conseguías munición ilimitada, por ejemplo, en Resident Evil, si te pasabas el juego en menos de 3 horas. Lo que a día de hoy llamamos hacer un speedrun, pues los speedrun de los 90 se recompensaban con munición infinita. O conseguir un lanzacohetes solo matando enemigos con el cuchillo. De normal no matarías solo con un cuchillo. O en Metal Gear, consigue el camuflaje matando a tu compañera. Esto es inverosímil, no tiene ni pies ni cabeza dentro de lo que es la historia, pero si lo hacías dentro de la historia conseguías el camuflaje. O conseguir pelucas de grips infinitos, cazar a todas las serpientes, todo lo que sea con ansias de recolectar, obtener, maximizar, va enfocado a día de hoy a través de logros. Incluso dentro del universo más de juegos de rol, conseguir el chocobo dorado. Quien haya jugado al Final Fantasy VII sabrá que esto era muy, muy, muy difícil y que no lo conseguías a menos que alguien te hubiera dicho cómo se hacía o que lo miraras en una revista o en internet. Por tanto, todas esas cosas, todos esos alicientes, matar a un jefe secreto, conseguir un final bueno, un final malo, rescatar un personaje en peligro o encima desbloquear algún que otro easter egg, son posibilidades que se pueden conseguir fácilmente a través de los logros. Simplemente pónselo más difícil al jugador. Seguro que todos habéis jugado a nivel fácil, normal, difícil. Pues hay un juego que después de difícil tiene muy difícil, muy, muy, muy difícil, pesadilla 1, pesadilla 2, pesadilla 97 y es Diablo. En Diablo 3 el nivel de dificultad solo va para arriba. Cada vez es más difícil, cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. Se requiere un mínimo nivel para desbloquear esa dificultad, pero una vez desbloqueada se pueden ir expandiendo cada vez para que sean retos casi imposibles. Es casi como esa escena que tenéis ahí a la izquierda de la batalla final del Señor de los Anillos, ¿no? Es imposible que ganen esa batalla. Hay muchos más orcos que gente, ¿no? que humanos. Pero aún así van a la batalla. Pues es exactamente lo mismo en los videojuegos. Es imposible que lo ganemos, da igual, pero yo desbloqueo ese modo de dificultad solo por la necesidad que tengo de subir el nivel de dificultad. Incluso, yéndonos mucho más atrás en el tiempo, cuando uno terminaba el Legend of Zelda original, aparecía un modo de juego que se le llamaba Second Quest. El Second Quest, además de modificar la algoritmia de cómo se comportaban los enemigos, que eran más difíciles de batir, se añadía nuevo contenido, nuevos mapas o incluso el mapa original del Zelda se reestructuraba para que fuera diferente y fuera como un nivel totalmente nuevo, un juego de hecho totalmente nuevo. Y solo es cambiar el orden de los mapas, ¿vale? Entonces podéis observar que de momento todo lo que llevo explicado hasta aquí son cambios procedurales, son cambios a nivel de lógica, es cambiar un gráfico por otro, es cambiar un numerito, cambiar la dificultad, reducir el tiempo, aumentar la vida, el daño, lo que sea. Son cambios muy fáciles de llevar a cabo y que evidentemente no se pueden hacer al tuntún. Tienen que estar bien planeados para que vayan acorde al juego. El sexto, el farmeo y el grinding. Este es uno de los más odiados por los que realmente nos gustan los videojuegos y es que el farmeo es un verbo así traducido del inglés, del farming, que se basa en repetir una misma acción otra vez, en base a ir recolectando objetos, por ejemplo, de los enemigos que han sido derrotados. Su primo hermano, el grinding, lleva mucho más trabajo y se hace solo con el objetivo de subir niveles o estados del jugador. Uno es básicamente recoger objetos, el otro es recoger experiencia, stats, si queréis. Esto hace que el jugador pues, tenga que volver a jugar el contenido para aumentar las posibilidades de obtener ítems de mucha variedad y rareza excepcional, de modo que este es un punto muy, muy truculento, porque hasta dónde es divertido y hasta dónde empieza a ser aburrido el tener que pasar horas y horas y horas consumidas de la vida del jugador para subir un nivel en un videojuego, ¿vale? En este caso lo hace muy bien Pocket Mind 2, antes os presenté el 1, el 2 está muy bien porque los artículos especiales se consiguen con cierta rareza al ir completando niveles, tienes que volver a repetir el nivel y de hecho primero hay que completar varios niveles en una dificultad variando la dificultad de cada uno de ellos y así consiguiendo unos más raros y otros más comunes. De hecho, abajo a la derecha tenéis el grafiquito del museo y los objetos comunes, raros y épicos conseguidos
hasta la fecha. Luego también tenemos, por supuesto, el World of Warcraft, donde el equipo épico es de los más demandados por parte de los jugadores que llevan años y años. Solo se consiguen en las redadas épicas alrededor del mundo y con cada nueva expansión todavía añaden más equipo épico, que al final es simplemente un equipo un poco mejor que el que ya tenías y visualmente más impactante. Pero oye, llevan más de 15, sí, más de 15 años sacando actualizaciones, sacando nuevas raids, sacando nuevos niveles y les sigue funcionando. Por tanto, debe ser porque realmente a la gente les interesa este estilo único de las recompensas a través del farming y del grinding. Luego están los eventos especiales. Esto a mí me encanta porque abre posibilidades a lo que os comentaba antes, que un juego se puede seguir actualizando y actualizando y actualizando. Y de hecho, para que lo entendamos, voy a irme a una cosa que no son videojuegos, sino que es McDonald's. En McDonald's, en un momento dado, hace ya algunos años, sacaron una hamburguesa, la McRib, que no iba a estar disponible siempre, no era del catálogo estándar, no era como ¿cómo se llama este? Me sale el Whopper, pero el Whopper es del otro, es del Burger King. Bueno, no era un Big Mac, el Big Mac siempre está en catálogo. La McRib no, solo iba a estar durante 2-3 meses en carta. Esto lo ha aprovechado muy bien porque si solo está disponible durante ciertas épocas del año, esto provoca un crecimiento en las ventas de esa hamburguesa y que la gente vaya al McDonald's solo para probar la McRib. Y de hecho McDonald's lo hace muy bien, porque colocas el precio del McMenú, de la hamburguesa normal y de la McRib uno al lado del otro y la McRib encima es €1 o $1 más caro, haciendo que no solo la gente vaya allí porque es limitada y solo la va a poder comer durante esa época del año, sino que además ganamos en margen de beneficio $1 más por cada McMenú vendido. Entonces, esta es una estrategia redonda en el caso de McDonald's. Llevado al mundo de los videojuegos, lo que se pueden hacer son eventos semanales o bisemanales, mensuales, donde cada semana se añade un nivel único, un personaje único, una escena única. Por ejemplo, en Final Fantasy Record Keeper, que ahora ya llevan 5 años, creo que son, van sacando cada 2 semanas un personaje que solo se puede conseguir jugando esa semana en concreto y pasándose una serie de misiones relacionadas con él, con ese personaje. Entonces, claro, estás obligado a volver paulatinamente a rejugar y rejugar y rejugar para ver lo nuevo que esas 2 semanas trae. Igual esos niveles que te pasas son niveles ya reciclados de niveles anteriores y demás. Pero como los tienes que jugar esas 2 semanas, de nuevo, volvemos a juntarlos algorítmicamente para que la gente venga, se conecte y juegue solo porque son durante estas 2 semanas donde se puede conseguir el personaje en cuestión. También los juegos de coche lo hacen mucho. En teléfono móvil tenéis el Real Racing, donde cada semana hay un evento de coches donde solo puedes conseguir el coche si completas las misiones esa semana con respecto a ese coche. Por tanto, los eventos semanales son realmente una forma de mantener el contenido fresco y que como cada vez añadís algo nuevo, no se siente pesado o no se siente como el farming o el grinding que comentábamos anteriormente. Y volviendo al farming, está el sistema de farmeo mejorado, que este es de los más complicados de aplicar correctamente. PocketMine 2, que ya os lo he presentado, genera un sistema donde mejorar una estadística significa que otra va a decrementar. Fue a raíz del juego Diablo que alargar la vida del jugador a través del grinding, del farming y demás se convirtió en un estándar en la industria del videojuegos. Diablo asentó los precedentes, pero bueno, evidentemente World of Warcraft, que lo hemos comentado, y todos los juegos que han nacido a raíz, sobre todo juegos de rol, lo han heredado. Subir de nivel, añadir una piedra preciosa que mejore unas estadísticas, etc. PocketMine, ¿qué hace? A la que sube una estadística, la otra tiene que bajar. ¿Por qué? Porque si las estadísticas solo suben, nos encontraríamos en una situación donde podríamos llegar a crear semidioses. Semidioses que automáticamente ganarían a cualquier otro en un entorno multijugador y se sentiría como injusto, y que en un entorno single player significaría que el juego es un paseo por el campo. Entonces hay que limitarlo de forma inteligente. Aquí, a la que una estadística sube un stat, como podéis ver aquí en las dos capturas que tenéis abajo, automáticamente baja ligeramente alguna de las otras, de modo que nunca se puede conseguir un superdios. Borderlands también lo ha hecho muy, muy bien, ya que el equipo
que utiliza no es único, por cada una de las categorías es único, pero dentro tiene estadísticas que se pueden mejorar o empeorar. Y de hecho ahí en el gráfico podéis ver que igual si se le añade un supletorio a tu arma, mejora el ataque, la precisión, etcétera, pero le baja la potencia o le baja el tamaño del cargador para así mantener el juego balanceado y no crear esos semidioses que comentábamos. Y aunque hayamos dicho que Bejeweled Blitz lo hizo mal porque no era un juego procedural, sino que era de autor, como todo buen puzzle, introdujo potenciadores únicos que hacía que cada partida de forma aleatoria salieran los unos o los otros, consiguiendo multiplicar los puntos obtenidos. De esta forma, pues por lo menos esos potenciadores consumibles que aparecían en cada partida y que incluso se podían comprar, nos permitía mejorar las estadísticas de forma temporal, aunque ya os digo que King lo llevó al máximo nivel hasta límites insospechados con más de 1000 niveles en su juego Candy Crush, ¿vale? Este es muy raro, muy raro, pero que las veces que lo he visto me ha encantado. Es contenido creado por el jugador. Tenéis a unos diseñadores gráficos fantásticos camuflados entre los propios jugadores. Muchas veces se le da la posibilidad de que un jugador elija un avatar, elija el pelo, la forma, el color, el sabor. Pues en Team Fortress se dio la opción de poder diseñar una serie de avatares o unos mapas o unas vestimentas e incluso venderlas. Venderlas significa que dejaban que el propio jugador, a través de la plataforma de Valve, se pusieran a la venta y que si las compraba cualquier otra persona del mundo, no solo ganaba dinero la empresa del videojuego, sino que el creador, el que había ideado ese avatar, también recibía una pequeña parte. Entonces, fijaros que incluso potenciamos el que un jugador que se ha tirado horas para generar ese avatar, ese personaje, ese nivel, pueda verse remunerado económicamente. Y bueno, terminamos con la última, que es la cooperación y competición juntadas. Por separado son buenas, pero juntas desatan un poder fantástico. Y es que, claro, la cooperación une a personas similares en bandas. La competición las enfrenta. Es casi como ser un gángster en la ciudad de Nueva York de los años 30. Igual eres del barrio de Chinatown o del barrio italiano, de Little Italy, etc. Pues eso mismo llevado a los videojuegos significa que abrimos la posibilidad que las personas se unan, por ejemplo, Monster Strike, donde la vertiente social es muy acentuada, la gente se agrupa en clanes para luego hacer batallas a lo bestia y la comunidad hace que crezca tanto a nivel de competición como a nivel de cooperación. Y igual este no suena tanto porque es un juego bastante más de Japón, Corea y tal, pero Clash of Clans sí que es bastante más europeo y ha sido uno de los desencadenantes del éxito de Supercell, ¿vale? Supercell lanzó, el primero fue Clash of Clans, donde recolectas oro en single player, fortaleces tu ejército se aúna con otras comunidades para tener un ejército cooperativo y luego te lanzas en desbandada de un ejército contra otro para competir y llegar al top, como veis abajo a la derecha. ¿Vale? Pues esto para mí son 10 técnicas súper importantes, muy relevantes, pero también os digo que no son las únicas y que solo son el principio. Existen muchas más técnicas, como estas que veis aquí, que se pueden utilizar para intentar expandir al máximo la jugabilidad, el engagement en un videojuego sin dejarnos el alma. Nuevos contenidos, DLCs, mundo multiplayer, cooperativo, sistemas de vidas, economías virtuales, modos arcade, jugar con cambios en banda sonora, en efectos de sonido, el modo Dios, modo wireframe que lo explotó el juego Tony Hawk's, trucos como había en la época de los 90, donde introduciendo una serie de combinaciones de teclas se desata algo o consigues energía, vida, stat infinito. Añadir una pequeña tragaperras, un juego diario, la caja sorpresa, que seguro que la habéis visto en muchos juegos, son solo algunas de las opciones para intentar expandir la vida de los videojuegos. Estos que veis aquí, pues son de la última década los que han tenido más éxito o los que han podido ir sacando año tras año actualizaciones, mejoras, cambios en la historia, giros argumentales que nos han traído juegos inolvidables, pero normalmente el dinero que hace falta para poder lanzar un juego AAA, que se le llama un juego de estas características, y el equipo involucra a equipos de más de 500, 600 personas y por tanto podemos ver que si nosotros estamos empezando desde cero, nunca podremos llegar a este nivel
a corto plazo, pero que si conocemos las técnicas que ellos mismos utilizan, sí que seríamos capaces de llegar hasta allí. Os dejo aquí la bibliografía si le queréis echar un vistazo. Sobre todo, yo me pondría el link de Gamasutra, de Game Academy, de Big Fish Games, como pendientes para leer, porque son muy interesantes desde el punto de vista de Game Design, y ahí tenéis todos los juegos que he ido citando, por si alguno no lo conocéis y le queréis dar una oportunidad. Así que creo que he cumplido con el tiempo, incluso con el delay que hemos tenido técnico, así que ¿hay alguna preguntita por ahí que me queráis comentar? Bien, pues muchísimas gracias, Juan Gabriel. Tengo un par de libros. ¿Me permitís que salga de pantalla completa y así puedo ver el auditorio, que si no, no lo veo? Claro. Listo. Pues ¿alguna pregunta por allí? Vale. ¿Alguna pregunta? O poco preguntones que están aquí. Las preguntas, yo tengo alguna preguntilla, si les dejo tiempo también para que vayan pensando. Cuando comentas sobre contenido procedural, ¿el contenido procedural es 100% procedural o es un procedural supervisado en el que luego, en base a la experiencia de la gente, deciden si aceptarlo o no? A ver, existen las dos líneas. Cuando hablamos del contenido procedural, fíjate que los que yo he ido comentando aquí es procedural, pero necesita primero que un artista lo diseñe o lo dibuje y luego el algoritmo lo combine de forma adecuada. Entonces, lo más normal a día de hoy es que esté supervisado en las primeras fases, pero en las últimas ya se deja que sea totalmente generado. ¿Qué involucra esto? Nos crea una menor dependencia de un equipo técnico o de un equipo artístico, pero nos abre la puerta al mundo del machine learning o al mundo del análisis de datos para asegurarnos, pues, por ejemplo, ¿no?, que si introducimos, comentábamos aquí, una nueva arma súper, hiper, mega mejorada de un lado, no estoy creando un semidios dentro del videojuego, ¿vale? Por tanto, normalmente todavía es supervisado, aunque en los últimos estadios, a medida que el juego ya está en producción, se suele dejar autosupervisado a través de algoritmos de redes neuronales, por ejemplo. ¿Sí? Bien, no sé si, bueno, yo voy a disparar las preguntas que tengo. Veo todo esto del game design, algo así, como si fuera el guión de una película, ¿no? O sea, si el guión está bien, muy probablemente, aunque hay otras partes que estén un poquito más flojas, pues, por ejemplo, Los Simpsons, las primeras temporadas, visualmente eran muy cutres. Sin embargo, lo que tenía muy bueno era el guión, y con ese guión bueno, aquello funcionó. ¿Cuánto invierten los estudios indies en game design y los grandes estudios? ¿Tienes algún tipo de experiencia o...? A ver, esta es una pregunta más difícil, no es más difícil, pero sí que es más filosófica. ¿Qué es un buen game designer? Porque tú, de hecho, has abierto un poco la puerta. ¿Por qué el guión de Los Simpson era bueno o sigue siendo bueno? No existe la guía del game design, no existe el librito del game design o una asignatura que podáis hacer en un máster en algún lado y que os avale como buenos game designers. ¿Por qué? Porque el game design es casi, no lo voy a llamar una soft skill, ¿no?, pero sí que lo voy a llamar es en base a nuestra experiencia. Fijaros que las cosas que os he comentado aquí son mecánicas de videojuegos, algunas innovadoras, otras repetitivas a lo largo del tiempo, pero que juegan con la psicología del jugador. Entonces, ser un buen game designer pasa por entender al público y entender que el público de un juego no es el mismo que el público del otro juego, son públicos diferentes, requerirán adaptaciones y técnicas diferentes, por tanto hay que saber entender a qué público va dirigido a nuestro juego, cómo se comportan, qué les gusta, qué no les gusta, para así poder idear unas mecánicas u otras. Entre otras, pues yo qué sé, igual a un chaval de 15 años le van a apetecer unas mecánicas más de farmeo, un poco más hardcore, que no, por ejemplo, a la persona que le gusta el Candy Crush, donde lo que le gustan son más los colorines, las explosiones y demás. Entonces, requiere de psicología, requiere de matemáticas, porque muchas de estas cosas que os he dicho al final
son calibración de números. Ojo, cuando digo matemáticas no digo integrales de la leche súper complicadas. Me refiero a economía, a balances, a qué ocurrirá después de 10 meses de vida del juego, si habré creado una economía que me inflará el sistema o por lo contra habré creado una economía subsidiaria que permitirá que las cosas vayan de la mano sin necesidad de actualizaciones adicionales. Entonces requiere de esto, requiere por supuesto de equipo que lo programa y demás, pero desde el punto de vista del game design, sobre todo, la psicología, las matemáticas y entender que el equipo lo pueda llevar a cabo, porque igual nosotros estamos planteando algo que, lo que he dicho, necesitaríamos 500 personas para ponerlo en práctica. No sé si más o menos te he respondido. Sí, lo otro que te preguntaba era el tema económico. O sea, si tuvieras 100.000 euros para hacer un juego, ¿cuánto dedicarías a la parte de mecánica del juego? Pues, a ver, por suerte o por desgracia, los game designers estamos muy mal pagados, en el sentido en que es un poco lo que has comentado tú, ¿no? Claro, no es el código que al final lo testeas o no es el gráfico que al final ves, es una idea sobre la cual se construirá todo. Ese documento de game design igual son 100 páginas, son 200 páginas, son 500 páginas, no lo sé, que tiene que estar muy bien documentado porque a la que el archivo de game design tenga un fallo, automáticamente el resto de departamentos van a salir con la pregunta, ¿y aquí qué hago? Claro, entonces me va a causar retrasos en la línea de producción del juego. Si tuviera 100.000 euros para un videojuego, ¿cuánto dedicaría? Pues yo creo que se debería dedicar cerca de un 20 o un 25% al game design, porque el game design bien estructurado luego recortará gastos en la fase final que seguramente hará falta. No sé si hay alguna preguntilla más. Sí, por ahí atrás. Un segundito, voy a pasar el micro. Sí, sí, sí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale. Que mi duda era, al principio has hablado sobre cómo los juegos de antes, de los años 80, años 90, eran muy virtuales porque eran jugabilidad básica, entretenida y divertida. Y ahora, sin embargo, con jugar solo una vez a los juegos ya no tiene más mecánicas, sino que con jugar una vez basta. Y al explicar las técnicas para enganchar al jugador y eso, hablar sobre todo el farmeo, todo el inglés y todo eso, mi duda era sobre si ahora el game design se centra más en lugar de ofrecer una experiencia que sea divertida al usuario, al cliente, se ha ido cambiando el foco en crear un sistema que enganche al usuario sin importar su experiencia final que va a tener el producto del juego, porque luego al final tú puedes haber jugado mucho un juego, pero decir que no te gusta, o odiarlo, porque es mucho farmear, mucho generar, mucho jugar, por una recompensa pequeña, pero como estás enganchado o estás adicto a él, no puedes dejar de jugar. Entonces, es la duda que tengo si el objetivo del game design ha cambiado ahora en estos años. Realmente no debería ser así, en el sentido que, a ver, el game design tiene en cuenta muchas más cosas que no solo el engagement. El engagement es una de ellas con las que hemos hablado hoy. Sin embargo, hay una regla básica, que de hecho no os la he dicho porque se presupone. Un juego tiene que ser divertido. Si un juego no es divertido, déjate de game design, déjate de historias, porque al final tú lo que estás haciendo es un medio de entretenimiento. Igual es un juego educativo, vale, muy bien. Igual es un juego que busca la visceralidad, ¿no? A través de la historia, una historia dramática o que enfatice un hecho muy concreto, el bullying, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, claro, si nosotros pensamos en enganchar al jugador sin que realmente haya un sustrato de diversión, el juego está condenado al fracaso. Me explico. Igual a ninguno de vosotros os pasa, pero hay personas que van, echan una monedita en una tragaperras y solo por los soniditos, los ruiditos, las lucecitas tienen ganas de echar otra y de echar otra y de echar otra. Eso es un principio de psicología
donde básicamente enganchamos por el resultado a corto plazo que obtiene el jugador. Es esa dopamina que os comentaba antes que se libera en el cerebro. Claro, ¿y eso es divertido? Pues si lo pensamos así, probablemente la respuesta es no. Si lo pensamos desde el punto de vista de un ludópata, pues igual con el objetivo de hacerse millonario, de conseguir el superbote y demás, es motivación suficiente como para jugar a ese juego, ¿vale? Entonces, la motivación depende muchas veces del público que tengamos entre manos. Sin embargo, lo más normal es primero tener un buen sustrato, y por buen sustrato me refiero a una buena historia, unas buenas mecánicas, algo que vaya a entretener, que sea diferente o incluso que sea un clon de algo que ya existe, pero que la empresa le pueda aportar algo diferente. Y vosotros habréis visto clones de juegos que se parecen sospechosamente los unos a los otros miles de veces. Entonces, el objetivo es empezar con un juego, con una historia, con unas mecánicas y nutrirlas de esos elementos que hemos hablado aquí para engancharlo al máximo posible. Ojo, aquí os he presentado 10, hay muchas más. ¿Las tengo que aplicar todas? No, evidentemente, eso es contraproducente. Hay que pensar en base a lo que os decía. El público objetivo, quién va a ser que juegue el juego, cómo se va a definir la estrategia de marketing, porque muchas veces el marketing me va a dictaminar a qué público va a ir enfocado el videojuego. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para luego decidir unas mecánicas u otras que añadan, no que sean exclusivamente el core del game design. No sé si más o menos te he respondido. Ha dicho que sí, es que está. Ahí va. Digo que ha dicho que sí, que está con el micro tuyo muteado ahí. Vale, pues hay tiempo para alguna última pregunta. ¿Tenéis alguna más? Sí, por allí. ¿Te puedes pasar el micro? Gracias. En bastantes juegos hablamos, sobre todo aquellos que tienen un ámbito competitivo, hablamos de una brecha de habilidad. Eso quiere decir la habilidad de un jugador, ¿vale? Cuando es un poco experto en este juego y la habilidad de alguien que realmente tiene un manejo de un juego impresionante, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar ese tipo de juegos, hace falta tener en cuenta, pero un montón de tiempo antes de que este juego salga, la brecha de habilidad que este va a tener. Yo te diría que sí, porque a ver, piensa que el ecosistema al final es... Uno no puede pensar en un videojuego solamente como el producto final que va a jugar el jugador. Hay que pensar todas las diferentes mecánicas, historias, incluso si es un estudio grande, porque entiendo que el ejemplo que tú ponías era para un juego grande. Hay que pensar que muchas veces estas cosas se externalizan, no se hacen siquiera dentro del estudio. Entonces te puedes encontrar que los gráficos de Call of Duty muchas veces ni siquiera los hace Activision, ¿vale? Estos son externalizados, de hecho, a estudios de Valencia. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que todas esas cosas se tienen que acabar uniendo y que al final es como un puzzle, como un engranaje que tiene que cuadrar todo. Por tanto, yo sí que te diría que en ese caso se tienen que tener en cuenta todas desde el principio y que hasta que todos los departamentos involucrados o hasta que todas las cosas puestas sobre la mesa, desde el punto de vista de game design, de negocio, de marketing, de branding, de lo que sea, están sobre la mesa, aprobadas y consensuadas entre todos, no se podrá proceder siquiera a la implementación y algunas se van a descartar y igual otras se van a añadir. También os diré una cosa. Lo más normal es que ese primer boceto tarde años en elaborarse, sobre todo si es un juego largo, porque poner de acuerdo a tantas personas y a tantos departamentos involucra mucho trabajo, involucra muchos sacrificios, de a veces tener que sacrificar ideas, tener que sacrificar concepts que se habían desarrollado porque o no son factibles llevarlos a cabo o lo que sea. Entonces hay que tener en cuenta que esa fase suele ser bastante larga y hay que tenerla muy bien prevista a priori. No sé si más o menos te he respondido por lo que ibas. Sí, ha dicho que sí, no sé si te ha llegado a oír, Juan Gabriel. No, no me había llegado, pero vale, gracias. Vale. Bueno, pues es la una, no sé, una preguntita más, lo dejamos aquí, a la hora prevista. Para finalizar, bueno, pues muchísimas gracias, Juan Gabriel. Un verdadero placer tenerte aquí. Sé que continúas con nosotros de forma telemática, ¿no? En el máster. Exacto. Pues nada, pues un aplauso para ti. Claro.
la conexión contigo, creo que Marcela iba a comentar algo, pero lo va a comentar Marcela, que a ti no te interesa demasiado, porque es el tema de las siguientes etapas y tal. Entonces, cerramos la conexión contigo y nada, pues nos vemos aquí en el máster. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y que tengáis un buen día por allí. Hasta luego. Hasta luego.